Muy buenos días, mis hermanos. Es un gusto saludarles en esta mañana de domingo 28 de junio. Y aquí que vivimos en Canadá estamos contentos, felices porque oficialmente ha llegado el verano. Y en esta mañana vamos a compartir una vez más la palabra de nuestro Dios. Y por cerca de 3 meses hemos venido predicando acerca de la expresión unos a otros. Esa expresión la encontramos en el Nuevo Testamento. Y hemos podido ver domingo a domingo qué tan importante es nuestra relación mutua en las diferentes áreas de nuestra vida, tanto en la parte espiritual como en la parte social. Y tuvimos la oportunidad de analizar esta expresión unos a otros en su aspecto positivo, por así decirlo. Y es lo que sí debemos hacer los unos con los otros en nuestra relación. Pero también vimos su aspecto negativo, si lo pudiéramos llamar de esa manera, en cuanto a lo que no debemos hacernos los unos a los otros. Y hoy vamos a terminar con esta serie de sermones con respecto a esta expresión. Y no quiero decir con esto que ya hayamos examinado todas y cada una de ellas en el Nuevo Testamento, pero creo que de alguna manera dimos un vistazo panorámico y suficiente a la mayoría de ellas y hemos logrado tener, o esa ha sido por lo menos la intención de estos sermones, tener una mejor comprensión de la responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo al fomentar la unidad y la convivencia mutua en todas nuestras áreas de relaciones. El propósito de esta serie de sermones fue que estuviéramos motivados a reflexionar sobre lo importante que es para Dios que nosotros aprendamos a vivir en paz y en armonía como sus hijos. Creo que esta crisis por la que todavía estamos pasando nos ha hecho darnos cuenta, nos ha permitido darnos cuenta de qué tanto nos necesitamos unos a otros, de qué tanto dependemos los unos de los otros y sobre todo de qué tan difícil es vivir los unos con los otros sin hacernos daño. Y precisamente hoy concluiremos con esta expresión que unos a otros, que tal vez la que vamos a utilizar hoy ilustra y resume todo este tema de manera maravillosa en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue un gran teólogo y un gran predicador. Todos nosotros sabemos quién fue su maestro, obviamente Jesús. Y una de las virtudes sobresalientes del apóstol Pablo fue la manera práctica que tenía de ilustrar de manera clara y profunda las verdades teológicas del Evangelio, tanto para sus contemporáneos como lo sigue siendo verdad para todos nosotros hoy, para que pudiéramos comprender la palabra de Dios de manera más fácil. Por esta razón, para terminar esta serie de sermones, veremos una ilustración que hizo el apóstol Pablo y que ha llegado a ser una de las mejores y más reconocidas ilustraciones de lo que significa la iglesia y por qué es tan importante que se mantenga la unidad y el cuidado mutuo en la iglesia. Esta ilustración la encontramos en la epístola a los Romanos, en donde Pablo se refirió a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y en el cual hay muchos miembros con diferentes funciones, pero todos son miembros de un solo cuerpo, como lo afirma Pablo en esta carta a los Romanos de forma categórica. Por lo tanto, mis hermanos y mis amigos que en esta mañana nos acompañan, cada miembro debe trabajar y cumplir su responsabilidad para que el cuerpo pueda funcionar en completa armonía, con eficiencia, con eficacia. Cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, formamos parte de este cuerpo maravilloso y por eso somos miembros los unos de los otros y tenemos grandes responsabilidades dentro de este cuerpo, en donde también, como bien lo dijera el apóstol Pablo, solo Cristo es la cabeza. La ilustración del cuerpo es maravillosa. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos podemos relacionar muy fácilmente con ella, porque todos tenemos un cuerpo. Sabemos lo importante que es que cada uno de los miembros que componen nuestro cuerpo funcionen adecuadamente y cumplan
con las tareas que le son características. De lo contrario, el cuerpo no podrá funcionar de una manera adecuada y terminará haciéndonos sufrir. Basta con poner un solo ejemplo rápidamente para ilustrar lo que estoy diciendo. Si nuestros ojos no ven o tienen una deficiencia grande para ver, entonces todas aquellas funciones para las cuales necesitamos la vista se verán severamente afectadas. Caminar, leer y cualquier otra tarea que tengamos que utilizar los ojos. Y esa verdad, es verdad que también, si perdemos la vista, Dios no lo quiera, podremos llegar a adaptarnos, es verdad, pero nunca podremos llegar a funcionar de la misma manera y con la misma capacidad de que si tuviéramos nuestra visión 2020. Así que de igual manera ocurre en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Si cada uno de nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad dentro de él, bien sea haciendo lo que es bueno y evitando hacer lo que es malo, la armonía, la unidad y la comunión se verán seriamente afectadas y al final todos sufriremos. Por eso lo quiero invitar en esta mañana a que abra su Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, y vamos a estar mirando los versos 4 y 5. Y quiero que allí prestemos atención a lo que el Señor nos quiere decir hoy, de por qué es tan importante que entendamos que todos formamos parte de un solo cuerpo y por lo tanto somos miembros los unos de los otros. Así que en el pasaje que vamos a utilizar en esta mañana de la carta a los Romanos vamos a poder ver por lo menos tres aspectos muy interesantes, y son que aunque somos muchos y diferentes, estamos en un mismo cuerpo, que tenemos distintas funciones dentro del cuerpo, pero que al final todos somos un solo cuerpo. Así que lo invito a que con Biblia en mano prestemos mucha atención. Voy a leer en esta mañana la versión Reina Valera, los dos versos, y luego vamos a ir, como ya es costumbre, mirándolos poco a poco. Dice así la palabra del Señor: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, en esta mañana quiero que retomemos rápidamente la primera parte del verso 4. Y el verso 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Así que partimos en esta mañana estableciendo esta verdad, que somos muchos y que a la misma vez somos diferentes. Lo primero que Pablo nos quiere hacer notar es que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, está compuesta por muchos miembros. El propósito de Dios como Padre es poder tener a todos sus hijos juntos viviendo en armonía. Y esa es la promesa eterna que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia sería numerosa como las estrellas. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 15, el verso 5. Y dice así la palabra del Señor: y lo llevó fuera y le dijo: mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y además dice que un día seremos una gran multitud, incontable, y vamos a estar juntos por la eternidad. ¿Dónde encontramos esa afirmación? En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, donde dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Notó lo que dice allí la lectura? De toda lengua, de toda raza y de toda nación. Así que desde la eternidad, el plan de Dios fue formar una gran familia, un solo cuerpo, y en la que una característica sobresaliente es que somos muchos,
pero también somos diferentes, o sea, hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Creo que todos nosotros de alguna manera hemos tenido la oportunidad de admirar un vitral, y vitral son aquellas ventanas maravillosas que adornan las grandes catedrales y otros lugares como palacios, y hoy ya es más asequible, algunas están en nuestras casas. Y una de las características más maravillosa y más bella de un vitral es que está construida de muchos pedazos de vidrio de diferente tamaño, color, forma y textura. Y esto es lo que precisamente la convierte en una obra única. Estos pedazos de vidrio que de manera individual no serían más que los fragmentos separados y no tendrían ni forma ni sentido, ni mucho menos valor. Pero cuando se ponen juntos, cuando se acomodan de tal manera, eso los convierte precisamente en ¿qué? En obras únicas, en obras maravillosas. Y de igual manera nosotros podríamos decir que nuestra mayor belleza y valor como parte del cuerpo de Cristo está en la cantidad que somos y en la diversidad de quienes la componemos, de quienes componemos el cuerpo de Cristo o la iglesia. Por eso es que, mis hermanos, debemos aprender a convivir dentro de una multitud y de diversidad de miembros. De lo contrario, no tendremos ni propósito ni valor. No podemos limitar únicamente esta ilustración a la vida congregacional, sino que también esta misma ilustración tiene su aplicación al vínculo familiar, en donde también podemos ser varios y muy diferentes. Entre más hijos tenga, más notorias serán las diferencias. Bueno, eso era realmente, tenemos que ser honestos, hace unos cuantos años atrás las familias tenían muchos hijos. Hoy desafortunadamente no es lo mismo, pero no obstante hay una variedad y hay una diferencia entre nuestros hijos. Y estas diferencias no son un defecto, mi hermano. Por el contrario, estas se deben convertir en una virtud y en la que la diversidad nos complementa y a la misma vez nos hace únicos. Convivir con muchos siempre será una tarea formidable y difícil. Y generalmente nosotros hemos llegado a creer que si todos los demás pensaran y vieran como yo veo las cosas y como yo quiero las cosas, sería mucho más fácil. Y yo no estoy muy seguro de eso, porque entre más me conozco, me doy cuenta de lo difícil que es vivir conmigo mismo, porque eso es lo que somos. Entonces, no toda la igualdad, no el ser iguales, va a ser una ventaja. Así que yo también creo que si todos fuéramos iguales, si todos pensáramos iguales, si todos actuáramos iguales, este mundo sería muy monótono y sería limitado y pronto todo carecería de sentido, porque básicamente terminaríamos convirtiéndonos en ¿qué? En clones los unos de los otros y no más bien el complemento que debemos ser los unos de los otros, que fue el plan eterno de Dios. Por eso a mí no me deja de maravillar, mis hermanos, que Dios nos hizo tantos y tan diferentes. Y allí se plasma una de las características supremas o de los atributos de Dios, lo podríamos llamar de esa manera, que es la creatividad de nuestro Dios. Que con elementos comunes, como son un par de ojos, un par de orejas y una nariz, nos ha hecho tan diferentes y somos millones y tal vez billones en el mundo, y aunque todos tenemos unas características iguales, somos tan diferentes, solo escasamente los que son gemelos idénticos se parecen en realidad, pero lo demás no deja de maravillar que con esos elementos tan sencillos Dios haya podido crear tantos de nosotros y tan diferentes. Y no tenemos, mejor dicho, ni para qué hablar de lo diferentes que somos en carácter todos los seres humanos. Así que este no es un defecto, esto es una virtud y una característica de la creatividad de Dios, para que aprendamos a vivir como diferentes entre una gran familia. El apóstol Pablo estaba consciente de esta gran realidad cuando utilizó la ilustración del cuerpo para referirse no solo a la condición de la iglesia como cuerpo,
sino también a su función, en la que es necesario la multitud de órganos funcionando en total sincronía. De igual manera, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tendremos que aprender a trabajar y valorar a cada miembro, porque solos no podremos sobrevivir. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo es fundamental para la vida física, emocional y espiritual. El doctor Osborne Grant dice algo muy interesante con respecto a este pasaje, el que estamos estudiando de Romanos, y él dice: verticalmente, nosotros le pertenecemos a Cristo como parte de su cuerpo. Horizontalmente nos pertenecemos unos a otros. Este es el principio de muchos y uno. Muchos miembros que forman un cuerpo que es interdependiente. Es verdad que somos muchos, pero conformamos un solo cuerpo, el cual tiene, como ya les mencioné hace un momento, una sola cabeza, que es Cristo. Por lo tanto, si queremos formar parte integral del cuerpo del Señor, es fundamental que aprendamos a vivir en multitud y en diversidad, tanto de manera vertical como de manera horizontal, con todas las implicaciones, demandas y ventajas que implica vivir en un cuerpo, porque somos muchos y diferentes, y eso es una gran bendición. Ahora, volvamos a la siguiente parte del texto. Dice: pero no todos los miembros tienen la misma función. Somos muchos, formamos parte de un solo cuerpo, pero Pablo dice: no todos los miembros tienen la misma función. Así que el segundo punto que quisiera mencionar en esta mañana es que todos tenemos distintas tareas. Pablo reconoció que en la multitud de miembros también había una multitud de funciones. Cada miembro de la comunidad de Dios tenía una función determinada y diferente en la que cada quien debía desempeñar unas labores fundamentales para el buen desarrollo de la iglesia como una comunidad de fe. En este pensamiento, Pablo intenta expresar que es necesario que el cuerpo trabaje en armonía, a pesar de las múltiples y diferentes funciones individuales. Por lo tanto, así debería ser la comunión y el trabajo en la iglesia. Cada quien de acuerdo como Dios lo haya capacitado, con los talentos y los dones espirituales que todos tenemos, para realizar una tarea que contribuirá al desarrollo, bienestar y logro de unos objetivos propuestos para el beneficio de todo el cuerpo. ¿Cuáles son estos propósitos? Llegar a ser semejantes a Cristo. El cuerpo humano, todos lo sabemos, está compuesto por millones de partes y es fundamental que cada una de ellas cumpla la función para la cual fue diseñada por Dios. No importa qué tan pequeñita sea aquella parte, siempre su trabajo y presencia dentro del cuerpo será de mucho valor y de importancia para el funcionamiento adecuado de todo el cuerpo. Todos nosotros, de una u otra manera, en mayor o menor medida, de forma temporal o permanente, hemos experimentado lo que es que una parte u órgano de nuestro cuerpo deje de funcionar adecuadamente. No solamente suele ser doloroso cuando una parte de nuestro cuerpo no funciona, sino que además, por muy pequeña que sea aquella parte, le puede ocasionar a todo el cuerpo una gran dificultad. Solo por ponerles un ejemplo, que creo con el que nos podemos identificar todos rápidamente, ¿quién de nosotros no se ha cortado, por ejemplo, no se ha hecho una pequeña herida, se ha cortado un dedo, la yema de un dedo, ¿cierto? No es nada para morirse, puede ser una cortada pequeña, insignificante, pero sin embargo no deja de ser, ¿qué? Molesta, incómoda, y en algunos casos, dependiendo qué dedo sea de la mano, hasta nos incapacita para hacer otras tareas que de cualquier otra manera serían corrientes. Si es el dedo índice y nos lo cortamos para escribir, ya sea a mano en el computador, nos va a afectar. Algo tan sencillo como eso. Y esto solo ilustra lo importante que es que cada parte del cuerpo esté sana y funcione adecuadamente. Y esta ilustración es exactamente lo mismo que el apóstol usa para describir
nuestro lugar y trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Le voy a dar un dato en esta mañana a mi hermano y mi amigo que me escucha. Dice que según los expertos en la iglesia, actualmente solo entre un 15 o 20% de los miembros son activos y cumplen fielmente con sus funciones. El otro 80 u 85% está totalmente inactivo. Piensen en esos números. Entre 15 y 20% son activos nomás. Si nosotros, si solo el 15 o el 20% de nuestro cuerpo estuviera funcionando, ¿sabe qué sucedería? Según los expertos, estaríamos en estado vegetativo. Así que yo me atrevo a creer que la iglesia sigue viva y trabajando por puro milagro de Dios. Pero esto no es solo verdad en la iglesia, también lo es en la familia, en donde cada miembro de ella debe cumplir sus tareas. De lo contrario, todos sufrirán, mi hermano. Los padres tienen que ser padres y los hijos tienen que ser hijos. Si alguno de ellos no cumple, sufre toda la familia. Si se invierten, por ejemplo, sus funciones, tampoco trabajará como debe ser. Por esto es por lo que hoy vemos tantos hogares tan disfuncionales. Porque los que mandan y deciden qué, cómo y cuándo se hace algo, no son los padres, son los hijos. Y no es en vano por eso que algunos expertos en comportamiento humano digan que hoy hay muchos hogares que viven al estilo Harry Potter. Y el estilo Harry Potter es decir, un mundo donde los que mandan y toman decisiones son los hijos pequeños, lo cual ciertamente explica la disfuncionalidad no solo del hogar, sino de la sociedad en general. Solo basta con mirar la alacena en algunas casas para darse cuenta quién hace el mercado en esa casa. Tal vez usted se ríe en este momento, tal vez usted se ría, pero déjeme decirle que esto no es gracioso. Esto simplemente refleja que algo en su hogar no está funcionando como debería ser. Ese lo dejo para que lo piense. El apóstol utilizó esta gran ilustración para dejarnos una gran enseñanza. Cada miembro, por pequeño o grande que éste sea, es importante que funcione adecuadamente para el bienestar de todo el cuerpo. Es así como estamos tan interconectados, mi hermano, como dependemos tanto los unos de los otros. Ya sea en la familia, en la iglesia o en la sociedad, siempre habrá personas que ocupan lugares de distinción y otros que pasaremos probablemente desapercibidos. Pero todos estamos intrínsecamente conectados y dependemos los unos de los otros. Como en un reloj, en el que cada pequeña piecita tiene su función, cada piñoncito tiene su función. Y si por alguna razón la más pequeña de las piezas de un reloj se daña, se desacomoda, todo el sistema, por muy fino que sea, por muy suizo que sea, se va a desajustar o va a empezar a funcionar mal o va a terminar parándose por completo, según sea el caso. Así que esa ilustración nos sirve para entender que cada uno de nosotros somos una pieza en este reloj universal que Dios ha creado y en el que cada uno de nosotros tenemos que cumplir una función. Porque Dios nos creó con ese propósito y nos hizo parte de su familia y somos parte de la iglesia y somos parte de la sociedad. Este debe ser el patrón, no solo porque es el más lógico y adecuado, sino sobre todo porque es el patrón que Dios estableció. Necesitamos urgentemente, mis hermanos, entender que cada uno en esta sociedad debe realizar el trabajo para el cual Dios le permitió la existencia. Debemos dejar de culparnos los unos a los otros por lo que pasa alrededor y empezar a asumir nuestra responsabilidad dentro de este sistema. Así que su responsabilidad y la mía es realizar aquella tarea para la cual Dios nos creó. Y no solo nos creó, sino que nos capacitó para que todo el cuerpo se beneficie y para que el Señor reciba la gloria. ¿Por qué? Porque somos muchos, somos diferentes y cada uno de nosotros tiene una función bien determinada dentro del cuerpo.
Continúo con el verso 5. El verso 5 dice, así nosotros siendo muchos, un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, llegamos a la tercera parte que quisiera mencionar en esta mañana. Todos somos un solo cuerpo. Ya hablamos de que somos muchos y diferentes. Ya hablamos de que cada uno tiene una función. Y ahora concluimos con esta parte. Todos somos un cuerpo. Pablo concluye que aunque seamos muchos y diferentes, todos formamos un solo cuerpo. Y por esa razón es que somos miembros los unos de los otros. Esta afirmación de que somos miembros los unos de los otros resume la importancia de lo que hemos venido viendo durante estos casi 3 meses, mi hermano, de predicaciones sobre el tema de los unos a los otros. Porque al final del día, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador pertenecemos a un solo cuerpo y bien contribuimos a su bienestar y desarrollo, o, lo que es terrible, nos oponemos y nos convertimos en tropiezo y carga para este cuerpo. Jesús lo puso de manera simple. Eso es lo maravilloso de Jesús. Cuando Jesús hablaba, ponía las cosas de manera tan simple y clara que hasta los niños podrían entenderlo. Mire lo que dijo con respecto a esto en Mateo capítulo 12, el verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mi hermano, bien sea que nos guste o no, según Jesús, o formamos parte de su cuerpo o no. Aquí no hay términos medios. Y esto siempre ha sido un punto claro en las Escrituras. No importa qué tanto lo queramos debatir, ni por dónde lo queramos mirar. Al final, como dice Pablo en la misma carta a los romanos, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O trabajamos dentro del cuerpo o trabajamos en contra del cuerpo. El famoso escritor francés Alejandro Dumas, quien escribiera una obra clásica de la que todos, o creo que la mayoría de nosotros conocemos, o por lo menos hemos visto sus películas, Los Tres Mosqueteros, describe el lema que era característico de estos tres mosqueteros, que al final en realidad eran 4 con D'Artagnan. Y el lema era uno para todos y todos para uno. De igual manera, mi hermano, la obra redentora de Cristo en la cruz afirma este mismo principio de forma sublime. Y es que en donde uno murió, o sea, Cristo, uno, para dar vida a todos los que creemos en su nombre. O sea, uno para todos. Y ahora, como resultado de eso, todos nosotros trabajamos como un solo cuerpo para la gloria de Él. Uno para todos y todos para uno. En la oración sacerdotal que Jesús hiciera, en Juan capítulo 17, y la hizo a favor nuestro, por cierto, se registra algo muy interesante, y es el anhelo y el deseo de Jesús en esta oración de pedirle al Padre que ojalá llegáramos a ser uno. Mire lo que dice textualmente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El ideal de Dios es que todos los hombres lleguemos a la comunión y unidad con Él a través de Cristo, el único camino, el único mediador delante del Padre. Si comprendemos el concepto de unidad, comunión y el lugar que Él ocupa dentro del cuerpo, esto nos evitará a nosotros lastimarnos mutuamente, porque en realidad cuando lastimamos a un hermano, es como lastimarnos a nosotros mismos. Muchas veces yo he escuchado a los padres en la congregación decir que cuando han tenido que corregir a sus hijos, les ha dolido mucho más a ellos que a sus hijos, aunque los muchachos a veces no lo crean. Pero cuando se ama profundamente, esto suele pasar. También otra experiencia, también cuando tienen que llevar a sus pequeños hijos al pediatra,
para que los vacunen o les hagan exámenes de sangre. Muchos de ellos dicen, preferiría que me pincharan a mí en lugar de a mi pequeño bebé. ¿Por qué? Porque los aman profundamente y no los quieren ver sufrir ni un instante. Pues bien, mi hermano, este es el mismo tipo de amor que debemos llegar a manifestar los unos por los otros dentro del cuerpo de Cristo. No solo por mis familiares, no solo por los que me hacen bien, sino por todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Llegar a manifestar ese amor dentro de este cuerpo de tal manera que yo no sea capaz de lastimar a mi hermano, porque sería como lastimarme a mí mismo. Cuando nosotros estamos formando parte de un mismo cuerpo. Y esa es algo de lo maravilloso que las Escrituras nos enseñan. Pablo sabía cuáles eran las consecuencias que dentro del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, cada miembro decidiera hacer su propia voluntad y actuar como mejor le pareciera. De manera mezquina, poniendo en riesgo toda la armonía y todo el trabajo de la iglesia. Yo quiero que utilicemos en esta mañana, mis hermanos y amigos que me escuchan, por un momento, la imaginación. Imaginémonos que un día cada órgano de nuestro cuerpo decidiera realizar una función diferente para la cual fue creado. Una función diferente. O decidiera no hacer nada. Imagínense que el corazón un día decidiera dejar de palpitar. O el cerebro dejara de enviar las señales. ¿Qué cree que sucedería en nuestro cuerpo? Obviamente colapsaríamos. Es más, dependiendo la importancia del órgano, moriríamos. Bueno, pues dentro del cuerpo de Cristo no podemos pensar en términos de individualidad, porque nuestras acciones buenas o malas terminan afectando a muchos. Todo lo que hagamos nosotros para incentivar y fomentar la unidad será de beneficio para todos los que componemos el cuerpo de Cristo. Por eso en estas semanas, casi 3 meses, hemos hablado de la importancia que es orar, perdonarnos, ayudarnos, animarnos, fomentar la paz, soportarnos, lavarnos los pies, enseñarnos y amonestarnos unos a otros. Porque es beneficioso. Pero también lo opuesto es verdad. Todo lo malo que hagamos, que también vimos algunos de estos pasajes, como juzgarnos, destruirnos, mordernos, irritarnos, mentirnos y murmurar los unos de los otros, solo contribuirá a la división, al caos y a la anarquía. Y al dolor de nuestros hermanos y, en definitiva, al nuestro. Porque también en ese proceso estaremos lastimando el corazón de nuestro Padre Celestial y Creador. Entonces, mi hermano, recuerde que somos un solo cuerpo y miembros los unos de los otros. Nos necesitamos mutuamente. No podemos funcionar solos, nos necesitamos porque todos formamos un solo cuerpo. Y ese es el cuerpo de Cristo. Quiero terminar en esta mañana volviéndole a leer rápidamente el texto de Romanos con el que iniciamos. Romanos capítulo 12, verso 4 y verso 5. Lo voy a leer nuevamente. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nuestro cuerpo es una preciosa creación. Ni siquiera la más sofisticada creación humana se aproxima a la precisión y belleza del funcionamiento del cuerpo humano. Ni de cerca. Y no es para menos. La obra, o sea, nosotros, reflejamos ¿qué? La gloria y la destreza del artista supremo, que fue el que la creó, es decir, Dios. Pero así como es de bello y sofisticado nuestro cuerpo, también es frágil y necesita que todos sus órganos funcionen de manera perfecta y sincronizada. De lo contrario, sufre el cuerpo. Es verdad que este cuerpo que nosotros llamamos iglesia tiene sus imperfecciones y tiene sus fallas. ¿Sabe por qué? Porque quienes lo conformamos todavía somos hombres imperfectos.
No hay una iglesia perfecta, mi hermano. Y le doy un consejo, si usted encuentra una iglesia perfecta, por favor, no vaya a entrar, porque el día que usted entre, la echa a perder. ¿Por qué? Porque esos somos imperfectos. Dios no espera perfección de nosotros en esta vida, pero lo que sí espera es que aprendamos a vivir en comunión, que seamos fieles y que demostremos el amor mutuo. Y el único lugar adecuado para darlo y recibirlo de manera genuina, como Dios quiere, es el cuerpo de Cristo, del cual cada uno de nosotros somos miembros. Es por eso que la ilustración que el apóstol Pablo usa como analogía para comparar la vida de la iglesia con el cuerpo humano tiene tanto valor y nos enseña una de las grandes verdades del Evangelio de manera sencilla. Todos los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador formamos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Por eso, aunque somos muchos los que ya formamos parte de este diverso y bello cuerpo espiritual que es la iglesia, le decimos en esta mañana que todavía hay espacio para más miembros. Y mi pregunta en esta mañana para ti, mi amigo, si todavía no formas parte del cuerpo de Cristo, es: ¿qué estás esperando? Yo podría decir desde lo profundo de mi corazón que te necesitamos, que tú también eres útil y tienes una función importante que desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Dios te ha dotado de talentos y estoy seguro, porque así lo dice su palabra, te dará dones espirituales cuando recibas a Cristo en tu corazón. Por eso en esta mañana lo animo, lo exhorto a que no lo piense más, no lo dude más. Cristo hoy te está invitando y te espera para que seas parte de su pueblo. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, recibirlo en tu corazón y de inmediato pasarás a ser parte de esta obra maravillosa que es el cuerpo de Dios. Y serás de bendición para nosotros porque te necesitamos, así como nosotros queremos también ser bendición para tu vida y sabemos que tú también nos necesitas. Y esto es solo posible en medio de la comunidad, hermanos, que conformamos la iglesia. Los animo a los que todavía no son parte del cuerpo de Cristo y que nos ven a la distancia en diferentes países, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en los Estados Unidos. Los animo a que se integren a una iglesia local de sana doctrina y allí empiecen a trabajar y servir y a disfrutar de lo que significa formar parte del cuerpo de Cristo. Porque si tú crees que puedes seguir viviendo solo y a tu manera, pronto te darás cuenta de qué tan equivocado estabas. Nos necesitamos mutuamente. Este ha sido el plan eterno de Dios y no va a cambiar. O bien, formamos parte de Él y funcionamos para beneficio del cuerpo de Dios, o estaremos destinados a vivir para siempre apartados de Dios. Y esa será la peor condenación que el ser humano pueda recibir, estar apartado de Dios por la eternidad. Que no se te olvide, mi hermano, que fuimos creados para formar parte del cuerpo de Cristo. Pero es tu decisión si quieres formar parte de Él y trabajar en Él. Tú y yo somos pequeños trozos de vidrio en el precioso y único vitral de Dios. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y levantemos una oración. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra preciosa, en la que esperamos cumpla el propósito para el cual tú la has enviado a nuestros corazones hoy. Los que ya formamos parte de tu cuerpo necesitamos recordar que somos miembros los unos de los otros y que nos necesitamos mutuamente para poder hacer tu voluntad. También queremos decirte que en esta mañana estamos agradecidos porque un día estábamos en el mundo sin ti y sin esperanza, pero tú viniste a nuestra vida y tal como estábamos, llenos de pecados, nos lavaste con tu preciosa sangre y nos hiciste parte de tu cuerpo a través del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. No tenemos cómo pagar tanto amor, pero también hoy estamos
Hoy estás invitando más bien a los que todavía no forman parte de tu cuerpo para que tomen la decisión de unirse a nosotros y juntos podamos trabajar, cuidarnos y amarnos mutuamente, como tú nos has amado. Para ti sea la gloria, y en tu nombre Jesús lo pedimos todo. Amén.